La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Razr 50 Ultra. Hello, Moto. El primer movimiento con visión internacional que hizo el presidente electo Yamandu Orsi fue viajar a Brasil y encontrarse con Lula da Silva. Y esto no es una casualidad. Orsi, tanto como el líder del MPP, José Mujica, han destacado en todo momento el peso que tiene el gigante norteño para nuestro país. Brasil es nuestra China, declaró a Búsqueda Álvaro Padrón, asesor del mandatario electo en asuntos internacionales. Pero más allá de este encuentro, el presidente electo señaló que su prioridad en política exterior será, en primer lugar, avanzar en la integración regional con Argentina, Brasil y Paraguay. La región es lo primero, dijo en una rueda de prensa. Orsi enfatizó que hoy los TLC no están de moda. Carolina Cose, por su parte, vicepresidenta electa, había señalado, en rueda de prensa también, luego de la reunión con el embajador chino, que para el gigante asiático el TLC no pasó de moda, aunque lo piensen en términos de llevarlo adelante a través del Mercado Común del Sur, Mercosur. ¿Cómo definirá la política internacional el gobierno electo? ¿Cuáles serán sus prioridades? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Daniel Casciani, senador reelecto por el espacio 609 Frente Amplio. Francisco Morales, Otra Mañana. Senador Casciani, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, sí, buenos días. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Un saludo para ti y para la audiencia. Gracias por atendernos esta mañana. Una primera pregunta, Casciani. El primer movimiento que hizo el presidente electo de viajar a Brasil, esa primera reunión con Lula da Silva, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo lo analiza? Bueno, muy bien. En realidad no fue el primero, fue el segundo. El primero fue reunirse con el embajador de China, recibiendo la felicitación del presidente Xi Jinping por el resultado electoral. Fue la primera salida al exterior, creo que es importante porque exterioriza de manera efectiva y simbólica ese concepto que ha querido por lo menos desarrollar fuertemente el Frente Amplio y también Yamandu Orsi como candidato, que es volver a la región. Tenemos todavía un gobierno que se ha llevado mal con sus principales socios comerciales, sobre todo con los dos países vecinos. Y nosotros, el gobierno de Uruguay, más que nosotros, el gobierno actual de Uruguay apostó a tener una actitud irreverente con la región y terminó siendo irrelevante. Y bueno, y creo que sin duda eso también es parte de lo que hay que tratar de nuevamente reequilibrar un principio cardinal de la política exterior, que es los círculos concéntricos, es decir, primero relacionarse bien con nuestros países vecinos, con Argentina y Brasil. Tenemos más de 1.700 kilómetros de frontera seca y fluvial. Bueno, Brasil es un socio comercial muy importante, el segundo socio comercial, el primero en algunos de estos años. Es el principal referente en materia del Mercosur, es el socio más grande, pero además es un jugador global, es una de las hegemones de América Latina. Hoy preside el G20, integra los BRICS, está desarrollando una fuerte agenda de coordinación con el sur global para también formar parte de la institucionalidad de Naciones Unidas y integrar el Consejo de Seguridad como miembro permanente. Por tanto, creo que todo lo que podamos contribuir a tener un buen relacionamiento con un vecino, además muy importante, siempre es positivo. Y bueno, y además nos permite también estar en conversaciones con jugadores también importantes, y al mismo tiempo también tenemos un buen relacionamiento con Argentina. Argentina es un país muy cercano. En Argentina no solamente nos unen lazos históricos y culturales comunes, sino que además residen la mayor colonia de uruguayos en el exterior, más de 300.000 compatriotas que viven en ese país. Es el único país donde los uruguayos no nos sentimos extranjeros o foráneos, y bueno, y además tenemos importantes elementos comunes. Tenemos que administrar nada más nada menos que las cuencas del río Uruguay y el río de la Plata. Tenemos proyectos comunes energéticos a nivel de Salto Grande. Tenemos también mirada sobre el desarrollo portuario de nuestro país, el canal de acceso. Por lo tanto, creo que hay como
También ni que hablar del tema de la hidrovía, que hoy está muy pendiente por algunas decisiones unilaterales de Argentina. Y bueno, y creo que sin duda tenemos que también llevarnos bien con Argentina y con el gobierno de Argentina, que es un gobierno democráticamente electo, que también tiene su mirada sobre determinados aspectos de la realidad. Pero bueno, creo que Yamandú también ha dicho de manera categórica que piensa llevarse lo mejor posible con dos presidentes que sin duda son electos democráticamente, que representan el sentir popular de su pueblo, y que hay que buscar puntos de entendimiento para trabajar en las cosas que nos unen y las cosas que nos dividen, dejarlo de lado. Esa aclaración que usted hace, que son gobiernos electos democráticamente, también estriba en el hecho de que hay una simpatía ideológica claramente con el gobierno de Lula y no tanto con el gobierno de Javier Milei. Bueno, hay una historia común con el Partido de los Trabajadores y el Frente Amplio. Sin duda Lula es un referente de la izquierda regional y eso ayuda. Y además, él siempre ha sido muy solidario con el Uruguay en general y con el Frente Amplio en particular. Pero bueno, también él ha sido especialmente cuidadoso en el relacionamiento con el Uruguay, todo, ¿no? Sí, de hecho, su primera salida al exterior del presidente Lula en ejercicio fue a Uruguay, de visitar nada más nada menos que a Lula Calle Pou, que podemos decir que es un presidente que de repente desde el punto de vista de los papeles no tiene la misma mirada ideológica, pero bueno, también es una apuesta muy importante a un liderazgo regional que Brasil tiene que asumir. Brasil estaba en el ostracismo desde el punto de vista del liderazgo regional por parte del último gobierno de Bolsonaro. Era sinceramente un agujero en la región y ese liderazgo también faltaba. Y bueno, creo que hoy Lula tiene por lo menos una mirada un poco más abarcativa, no solamente de las fronteras brasileñas, sino también de tener un trabajo mancomunado. Marcó una agenda importante, tratar de cerrar por lo menos las negociaciones con la Unión Europea, que seguramente quizás ahora en estos días se pueda conocer por lo menos un principio de borrador de acuerdo, que eso sería importante en caso de que suceda. Luego se nos permitiría y esto lo lograríamos como bloque regional todos juntos, ¿no? Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y eso creo que también fortalece el posicionamiento del Mercosur como bloque, y eso también nos permite después tener una agenda exterior de negociación comercial mucho más robusta, porque eso es este posible acuerdo que se podría arribar, por lo menos este posible contrato que se va a firmar, es sin duda la base para las futuras negociaciones que tiene que hacer el Mercosur con otros bloques y naciones. Cayeni, cuando mencionábamos el primer movimiento internacional del presidente electo, obviamente nos referíamos a salir de fronteras y no recibir a un embajador que, si bien tiene el peso, ni que hablar, que tiene el peso del embajador chino en Uruguay, es un embajador, y otra cosa es encontrarse con un presidente como en el caso de Brasil. ¿Se hizo la gestión, se intentó, se buscó tener un acuerdo, una reunión, mejor dicho, bilateral también con Milei, de la misma forma en la que se logró el viernes pasado con el presidente Lula? No, yo no estoy en conocimiento, por lo menos por ahora. De todas maneras, Milei va a tener una agenda importante ahora en el marco de la cumbre presidencial del Mercosur a finales de esta semana, y por tanto seguramente va a haber por lo menos un encuentro informal de saludo, de conocimiento. Eso ya creo que es importante. Y bueno, creo que también hay que avanzar tiempo al tiempo, hay que tratar de también generar las condiciones. Yamandú es el presidente electo, pero no es el presidente en ejercicio. Yamandú va a participar en esta cumbre porque el presidente en ejercicio lo ha invitado, y creo que es un buen gesto, y que continúa parte del gesto que hizo Tabaré Vázquez cuando él fue a la asunción de Alberto Fernández y invitó a Lula Calle Pou. Creo que es una buena carta de presentación del Uruguay al mundo y a la región, porque le da estabilidad, previsibilidad, continuidad institucional. Y bueno, pero todavía estamos en una etapa de transición, quedan casi 2 meses y medio de transición, todavía no se conformaron los equipos, no se sabe quiénes van a ser todavía los ministros de cada una de las carteras respectivas. Por tanto, creo que también hay una etapa muy incipiente. Recién se procesó el cronograma electoral, si bien el triunfo fue muy más holgado de lo que se pensaba, pero bueno, todavía estamos en la etapa preliminar de conformación de un gobierno que, bueno, todavía tiene esa etapa inicial, pero creo que ya es positivo que también
Yamandú primero tenga reuniones con los dos países que son los socios comerciales más importantes, que es China y Brasil, que representan más del 50% de la canasta exportadora de bienes. Y bueno, y sin duda todo lo que se pueda avanzar. Sé que va a venir también el presidente de Colombia, Petro, a visitar a Pepe, y seguramente también va a haber un encuentro con Yamandú. Por lo tanto, creo que es bienvenido volver a la región, porque la región es importante no solo desde el punto de vista comercial, que sin duda es muy importante, y ahí también hay un trabajo que también hay un pasado importante. Nosotros deberíamos avanzar a tener a profundizar las relaciones comerciales con Perú, con Colombia, como hicimos con Chile. Hoy Chile es un importante socio comercial de Uruguay, no solo en materia de inversiones extranjeras directas que recibe el Uruguay, sino también en un mercado muy importante para nuestra carne uruguaya, sino también para seguir estrechando lazos con la región y sobre todo construir en la región quizás un paraguas, un sostén ante estas adversidades que está viviendo el mundo y estas incertidumbres que sobre todo nos traen estos nuevos vientos que seguramente se están instaurando en la región y en el mundo, que también necesita una región un poco más que nos cobije. Y bueno, creo que eso también es importante, nunca perdiendo la perspectiva de tener también una apertura comercial y tratar de ir mejorando nuestra inserción internacional comercial, tanto en el acceso a mercados como en la baja del pago de aranceles, que sin duda es muy importante para nuestra producción nacional. Cayeni, yendo un poco más al centro del tema relaciones internacionales y política internacional, el gobierno electo todavía no ha definido quién va a ser el próximo canciller. ¿Qué perfil cree usted que tendría que tener quien ocupe la titularidad del Palacio Santos? Bueno, yo creo que tendría que tener primero un perfil de conocimiento de la materia, tener un buen relacionamiento con el presidente, que es el que va a conducir también en la política exterior, y bueno, creo que sin duda también tener la capacidad de conformar equipos técnicos y políticos que le permitan también tener una robustez, por lo menos en el diseño y la conducción de la política exterior. Y después creo que también la próxima Cancillería o el próximo canciller debería trabajar en establecer lineamientos de política exterior, por lo menos con una visión de Estado, no solamente con la visión de los partidos políticos que tienen representación parlamentaria, que es muy importante, el Partido Colorado, el Partido Nacional, Cabildo Abierto, el Partido Independiente, es decir, tener una visión nacional sobre estos temas, sino también el sistema productivo, el sistema empresarial, el sector empresarial, el sector trabajador, que sin duda también confluyen en tener una, y bueno, ni que hablar la academia, para tener una mirada un poco más integral y que nos permitan también tener líneas de continuidad en algunas áreas que sin duda son muy importantes, más allá que después también hay sintonías finas que seguramente el gobierno nuevo le va a imprimir a la política exterior uruguaya, ¿no? ¿Tendría que ser más de carácter político o más de carácter técnico el nuevo canciller? Yo soy de la idea que pienso que tiene que tener una fuerte presencia política con un conocimiento específico en la materia, sobre todo porque este es un métier bastante específico, y bueno, y en los temas diplomáticos y en relaciones internacionales también se miran las formas y los contenidos, y bueno, muchas veces los presidentes están en los grandes trazos, pero después son los cancilleres, los subsecretarios, los servicios diplomáticos los que terminan también efectivizando parte del alineamiento de la política exterior, y bueno, ahí también hay que tener una mirada quirúrgica, para llamarlo de alguna manera. Senador, con respecto a los grandes temas que tiene Uruguay que resolver en materia de relacionamiento internacional, hay varios frentes a los que atender. Vamos a comenzar por el más doméstico, digamos, que es el Mercosur. Desde hace varias presidencias que Uruguay viene insistiendo en la posibilidad de flexibilizar el Mercosur. Esa palabra ha tenido tal vez diferentes conceptos en la presidencia de la calle Pou y en la de Tabaré Vázquez, pero se insiste con el término. ¿Usted comparte que habría que flexibilizar el Mercosur y hacia dónde debería apuntar esa flexibilización? Bueno, a mí más que el término flexibilizar me gusta el término modernizar. Yo creo que el bloque regional es un bloque que tiene ya un conjunto de años importantes, va a cumplir más de 35 años. Ningún proceso de integración que no se ayorne a las nuevas realidades terminan después siendo más que una plataforma de inserción internacional de nuestro país, termina siendo
una posible lápida, y eso creo que no le conviene ni al Uruguay ni a los socios comerciales más importantes. Creo que esa es una sintonía, una mirada común sobre la política en materia de integración nacional que tiene el Uruguay en general. Y bueno, creo que sin duda nosotros debemos apostar a tener una agenda propositiva en materia de integración en el bloque regional del Mercosur, en la integración más amplia en América del Sur y en América Latina, que nos permitan también concertar políticas en áreas que también son importantes para el Uruguay, y que sin duda tienen que ver con otros aspectos fuera de lo comercial, aspectos que hacen sin duda a la coordinación de políticas en materia de instalación de coordinación por lo menos de organismos o miradas comunes sobre el crimen organizado y el narcotráfico, que es sin duda un flagelo que está viviendo en nuestra región, y que sin duda ahí la integración tiene mucho para hacer y tiene mucho para avanzar, aspectos que hacen sin duda la integración logística y también de infraestructuras logísticas en la región. Creo que esas son agendas quizás más duras, que tienen que ver también con la integración productiva de nuestros países. Sin duda la necesidad de avanzar en la conformación de una fuerte zona de libre comercio que nos permita bajar las barreras arancelarias y pararancelarias que todavía persisten en el bloque regional. Eso sin duda también ha sido una política importante que ha llevado adelante el Uruguay, pero también aspectos que hacen sin duda la coordinación migratoria, a la facilitación del intercambio de personas y de bienes y servicios que muchas veces se ve resentido, y ni que hablar aspectos que hacen a la coordinación educativa en materia también científica y tecnológica, que sin duda son importantes. Hoy el Uruguay tiene, entre otras cosas, la posibilidad de exportar energía, a países de la región, a partir del desarrollo de la interconexión energética con Brasil, en proyecto del Mercosur. Eso ha sido una línea muy interesante a la empresa de energía eléctrica de nuestro país, a partir también de la exportador Estamos teniendo la perspectiva. Ahí estábamos teniendo justo una dificultad en el final de su respuesta con la conexión con el celular, senador, pero en particular con la posibilidad de que Uruguay pueda firmar acuerdos comerciales con terceros países por fuera del bloque, como se firmó por ejemplo en el caso con México. ¿Usted ve eso como una necesidad para Uruguay? Bueno, yo creo que sin duda es una posibilidad, que siempre hay que hacerlo sin perder las ventajas que tiene. El KID, creo que la gran interrogante de todo esto es cómo hacer para avanzar en materia de mejorar nuestro acceso a mercados y mejorar el pago de aranceles que hoy lamentablemente el Uruguay hace. Casi 540 millones de dólares en la producción nacional sigue pagando aranceles para ingresar a los principales países donde exportamos, tanto China, la Unión Europea, Estados Unidos. Pero bueno, eso hay que hacerlo sin perder los beneficios que hoy tenemos por pertenecer a un bloque regional. Para eso hay que hacerlo también de manera mancomunada, con mucha inteligencia, con mucha diplomacia. El Uruguay lo supo hacer cuando firmó un acuerdo también de libre comercio con Chile y la región no tuvo problemas. También lo supo hacer cuando eso fue en el gobierno de Frente Amplio, pero también lo supo hacer en el gobierno de Jorge Valle cuando se firmó un acuerdo de libre comercio, como tú decías, con México. Y bueno, creo que sin duda también ahí hay que tener un sano equilibrio entre una cosa y la otra. Yo soy de la idea que en la medida que se pueda cerrar aspectos de la negociación con la Unión Europea, ese va a ser una buena plataforma también para negociar mancomunadamente otros acuerdos comerciales, quizás no tan largo alcance, pero sí más bien también que vayan mejorando el acceso a determinados productos y subproductos, y también las barreras arancelarias y parancelarias o el acceso a mercados que muchas veces está pedado con China, con India, con algunos países también de Eurasia. Es decir, creo que hay que tener una agenda robusta y el Uruguay tiene que ser un país que básicamente proponga y tenga una agenda propositiva y no reactiva como ha tenido hasta ahora, que lamentablemente no ha tenido ningún resultado y sobre todo nos ha llevado sobre todo a perder casi 4 años en materia de sanción internacional comercial. Ahora, en el caso del acuerdo que usted señala con Chile, es bien diferente al TLC que se firmó con México,
y además hubo diferencias a la interna del propio Frente Amplio. ¿Hoy el Frente Amplio ha madurado? ¿Usted cree esa visión con respecto a la necesidad de que Uruguay pueda firmar acuerdos con terceros países eventualmente por fuera del Mercosur? Bueno, más que por fuera, yo digo dialogado con el bloque regional. Eso es lo más importante, porque creo que nosotros no podemos dejarlo de pertenecer a la región. No, está bien, pero más allá de eso, digamos, que se pueda negociar mano a mano eventualmente. Yo creo que hay que negociar hasta con el que se descuide, con ese criterio de tratar de no perder nada de lo que ya tenemos ganado, y sobre todo que nos permita seguir avanzando en nuestra expansión comercial. Eso sin duda creo que es un leitmotiv tanto del nuevo gobierno, y bueno, sin duda siempre preservando la región y sobre todo preservando el trabajo nacional, porque en la región también hay mucho trabajo nacional que muchas veces no se menciona. Tiene que ver con los servicios logísticos que se importan, que se exportan, los servicios turísticos, la inversión extranjera directa que se recibe, y bueno, y eso también es parte de los trabajos nacionales que se desarrollan y sobre todo de los salarios que se generan en nuestro país. Senador, días pasados hubo una novedad con respecto al ingreso de Uruguay al Acuerdo Transpacífico. Avanzamos, pero no avanzamos lo que hubiésemos querido, digamos. Finalmente Costa Rica va a tener una posición privilegiada con respecto a Uruguay a la hora de el análisis para el ingreso a ese acuerdo. Para el gobierno del Frente Amplio, para el gobierno que comenzará a funcionar a partir del 1 de marzo, ¿es prioridad que Uruguay ingrese al Transpacífico? Bueno, es un avance que ha hecho este gobierno. Ha tenido también su dificultad en el relacionamiento con los socios comerciales. De hecho, tanto Brasil, Argentina como Paraguay ha planteado públicamente por lo menos sus reparos acerca del paso que ha dado este gobierno de Uruguay. Creo que hay que analizarlo también con mucho detenimiento, justamente para mantener ese equilibrio que te planteaba. Pero bueno, a ver, todo lo que sea avanzar para mejorar el acceso a mercados y mejorar nuestras preferencias arancelarias, tienen que ser esfuerzos nacionales comprometidos. Y bueno, y en la medida de lo posible siempre hay que tratar de estudiar y saber qué impacto puede tener nuestra producción nacional en materia positiva y negativa, y luego que tengamos adelante de nosotros esos estudios que sin duda puedan valorar cómo eso va a impactar en el escenario nacional e internacional. Creo que eso también es parte de las decisiones que tiene que tomar el próximo gobierno. Hay un camino andado y que por ahora no ha habido ningún cambio en ese sentido, pero bueno, creo que sin duda siempre uno tiene que mirar el impacto positivo y negativo de todo esto, porque siempre hay equilibrios que hay que mantener y hay que tener también presente. Pero usted advierte un impacto positivo eventualmente en este acuerdo, o bueno, relativizaría el impacto que podría tener sobre nuestra economía. Bueno, los estudios que yo he podido acceder y que hemos accedido, básicamente, por un lado, las ganancias en materia de acceso a mercados estarían limitadas porque no hay un acceso a cuotas diferenciales. Nosotros tendríamos que adherir a un tratado que básicamente ya está confeccionado. Hay estándares que el Uruguay debería cumplir y que creo que todavía son parte de la agenda interna que el Uruguay no ha resuelto, en materia de patentes, en materia también de competencia de las empresas públicas en el mercado nacional. También creo que en materia de lo que podrían ser los beneficios en materia de acceso a sobre todo a algunos bienes agropecuarios, que es donde el Uruguay tiene sus intereses ofensivos, básicamente ahí hay por lo menos un trabajo que ya está avanzado mucho con respecto a México, que es uno de los integrantes de TPP-CPP, también en Chile, que ya tenemos con los 2 acuerdos de libre comercio y avanzado nuestra profundización en la integración comercial. Por tanto, creo que también ahí hay que ver qué otras ganancias podría haber y sobre todo qué otras pérdidas podría generar el avance en ese sentido. Pero bueno, hay que también trabajar con una mirada práctica, pragmática, y también tener una mirada más fina, porque creo que sin duda eso es parte también de las decisiones que tiene que tener un gobierno por delante. Senador, con respecto al tema tan mentado y discutido por los años de los años prácticamente, del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, ha habido diferencias, históricamente había diferencias en Francia, ahora también se suman desde Alemania. ¿Usted alberga alguna posibilidad real de que
en algún momento y en el marco de algunas circunstancias se pueda firmar un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur? Bueno, creo que estamos en la etapa del esfuerzo final. Brasil ha liderado este proceso con el nuevo gobierno de Lula como para intentar cerrar por lo menos un marco de entendimiento. Creo que si en estos días y en estas semanas no se llega a firmar un borrador de entendimiento que después pueda generar un posible acuerdo final, creo que sin duda el tiempo se fuma, ¿no? Y creo que sería altamente preocupante. Yo creo que sería altamente beneficioso para el Mercosur y para la Unión Europea cerrar un ciclo de negociaciones que, como bien decías tú, lleva más de 25 años. Yo tengo 41, así que imagínate, prácticamente toda mi vida ha pasado en las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur. Es un mercado muy importante, más de 200 millones de consumidores, que además compartimos miradas comunes sobre también aspectos que hacen a la visión del mundo, la necesidad de afianzar el multilateralismo, del comercio regulado, de la democracia, de la cooperación, del desarrollo, de los estados bienestar y la cohesión social de nuestras sociedades. Es decir, sin duda también no solamente es un acuerdo comercial, sino es un acuerdo de asociación, tanto en el ámbito político como también la cooperación. Y bueno, yo creo que sería muy beneficioso para el Mercosur tener un cierre, porque primero también generaría algunas dinámicas de regulación interna del propio bloque que muchas veces están bastante, por lo menos, flexibilizadas por los principales socios comerciales. Eso también nos haría tener estándares también comunes, y además sería la base de una posible negociación con otros bloques o países por fuera de la región. Por tanto, creo que sin duda sería importante. Después también hay que medir los impactos que va a tener en los diferentes sectores de actividad. Sin duda hay un componente que puede ser el componente del sector lechero, que puede tener, sin duda, sobre todo la industria láctea más que el sector lechero, que puede tener quizás algún impacto un poco mayor, porque hay el ingreso de algunas cuotas de queso y sobre todo de leche en polvo de la Unión Europea al Mercosur, y eso sin duda puede resentir parte, sobre todo del trabajo, del esfuerzo que hace CONAPROLE para exportar tanto a la región y al mundo. Pero bueno, son también parte de los impactos que hay que medir. Supongo que este gobierno habrá trabajado también con el sector productivo para poder estarlo por lo menos al tanto de lo que se va avanzando y también cuáles son los impactos y los beneficios para lograr. Senador, más allá de lo que comentábamos recién con respecto al tema Mercosur, al tema Unión Europea-Mercosur, al acuerdo transpacífico, y teniendo en cuenta las necesidades del sector productivo en Uruguay, pienso, como usted decía, en el sector lechero, también en el sector arrocero, en otros sectores de la economía, ¿hacia qué mercados Uruguay debería apuntar con o sin el Mercosur eventualmente? Por ejemplo, hace unos años firmamos un acuerdo con Surinam en el marco del Mercosur, digamos, pero ¿hacia qué lugares deberíamos apuntar con el bloque o sin el bloque para poder mejorar las condiciones en las que los sectores uruguayos exportan? Mira, yo creo que hay como 2 o 3 ejes importantes. Por un lado es tratar de tener una importante apuesta a reformular y repotenciar la agenda externa del bloque regional. Creo que el cierre de la negociación con la Unión Europea nos da un pie para poder tener un estándar mínimo para negociar con otros bloques. Eso sería muy importante. Creo que ahí sin duda se abre una posibilidad de avanzar en una negociación en bloque con China. Ahí hay una dificultad desde el punto de vista diplomático, porque Paraguay no tiene relaciones diplomáticas con China, pero bueno, creo que también puede haber un esfuerzo para contribuir a que eso también se pueda encauzar. Pero además creo que sin duda, más que tratados de libre comercio de bloque regional a bloque regional, lo que tenemos que hacer son acuerdos de alcance parcial, es decir, acuerdos donde definamos 10 o 12 productos o subproductos de nuestras principales canastas exportadoras de bienes que tanto Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay exportamos, y tratar de mejorar el acceso a mercados y también las preferencias arancelarias de esos subproductos. Y eso sería sin duda un avance, una aproximación importante.
Creo que ahí el destino de China y sobre todo el Asia-Pacífico juega un papel fundamental, porque hoy China es el principal socio comercial del Mercosur, pero también el Asia-Pacífico, entendido un poco más amplio, también tiene una función importante. Ahí está Vietnam, ahí hay países muy muy importantes, y al mismo tiempo también debemos ver cómo podemos relanzar también el relacionamiento comercial con los países de la región, que sin duda también son importantes, son mercados quizás menos apetecibles desde el punto de vista de la capacidad adquisitiva, pero sin duda son mercados también en evolución, y bueno, y en la medida que también el Mercosur pueda tener una canasta exportadora y una oferta exportadora un poco mayor, sin duda puede generar un elemento importante, y al mismo tiempo creo que también que tener una agenda bilateral importante con estos países desde el Uruguay, para mejorar aspectos que hacen al acceso al mercado, pero también aspectos fitosanitarios, aspectos de normas pararancelarias que muchas veces son las que detienen, después de logrado el acceso a mercados, que nuestros principales productos de exportación como la carne, los lácteos y algunos otros productos más importantes también puedan acceder. Y bueno, creo que también ahí hay un trabajo, yo diría, de acupuntura de comercio exterior, de trabajar por origen y destino de nuestra exportación y también por productos que nos permitan trabajar mancomunadamente entre el Ministerio de Economía, el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Industria, Uruguay 21, el Instituto Nacional de la Carne, es decir, el conjunto de los organismos que trabajan con exportadores uruguayos, junto con el sector productivo, los trabajadores y los empresarios, para justamente tratar de tener un trabajo mancomunado en ese sentido. Creo que si nosotros logramos desplegar en el ámbito bilateral y en el ámbito regional esos dos esfuerzos importantes, creo que podemos tener resultados importantes, y sobre todo creo que nos va a permitir tener una hoja de ruta que sin duda es muy importante, porque el Uruguay hoy, lamentablemente, el gobierno de Uruguay actualmente ha tirado la toalla en este tema. Y bueno, creo que sin duda los resultados se ven a la vista, y sin duda también generó una expectativa muy importante en el comienzo del gobierno, pero lamentablemente ha tenido muy buenos resultados, ¿no? Senador, dos últimas preguntas para cerrar la entrevista. La primera es, hoy Venezuela, que es miembro pleno del Mercosur, está suspendida por sus condiciones democráticas. Esa fue la cláusula que le aplicó el bloque cuando el Frente Amplio era presidencia en Uruguay. ¿Esto debería continuar así o habría que rever la condición de Venezuela? No, yo creo que a todas luces la situación de Venezuela es más compleja que cuando le aplicamos la cláusula democrática hace un par de años atrás. Sin duda se abrió una luz de esperanza cuando se comenzó el proceso de negociación entre el gobierno y la oposición y el proceso de desarrollo electoral. Lamentablemente los sucesos de julio han empeorado la situación, y creo que hoy, sin duda, el bloque regional no creo que esté en condiciones ni en agenda de cambiar esa decisión. Más bien creo que sin duda tendría que tener una mirada de trabajo más permanente para lograr facilitar y mediar en un conflicto que sin duda es complejo, que es de larga data, que se ha venido empeorando, y los estándares democráticos en Venezuela sin duda cada vez están peores. La situación de presos políticos, de inhabilitaciones, de imposibilidad de desarrollar la labor política y social sin duda se están viendo alteradas. Y bueno, creo que también ahí el bloque regional debería tener un papel un poco más activo. Brasil intentó jugar un papel de rol de mediador junto con México y Colombia, pero bueno, el Uruguay y el gobierno del Uruguay estuvo ausente en esa conversación. Y bueno, creo que sin duda también todos los buenos oficios que el Uruguay puede ofrecer para tratar de que el conflicto en Venezuela se pueda encauzar y se pueda recuperar la democracia, sin duda es muy importante. Pero bueno, hoy no está en agenda la posibilidad de que Venezuela ingrese al bloque nacional, ¿no? Y teniendo en cuenta esta última respuesta, senador, ¿da igual que venga o que se lo invite a Nicolás Maduro a la asunción de Yamandu Orsi el 1 de marzo? Bueno, ese es todo un tema ahí en discusión. Se ha puesto mucho el foco en eso. El Uruguay sí tiene relaciones con Venezuela. Cada vez peores, ¿no? De hecho, este gobierno designó a 2 embajadores, uno político y otro de carrera,
Ahora estamos en un limbo desde el punto de vista del relacionamiento y sobre todo la aplicación del convenio de la Convención de Viena, porque en realidad no hay un rompimiento de relaciones, pero sí hay una solicitud de que parte del personal diplomático de la embajada uruguaya se retire del país, y bueno, se retiraron también el personal diplomático de Venezuela en Uruguay. Pero bueno, yo creo que el Uruguay tiene que tener relaciones de Estado entre países, independientemente de los gobiernos, así como tenemos con otros países que también tienen otras formas de gobierno, porque en realidad no solamente en Venezuela esta situación sin duda muy complicada y preocupante que le está pasando con los venezolanos y Venezuela, sino que también en Venezuela hay uruguayos que viven y residen ahí que hoy lamentablemente están desamparados porque no hay una representación ni de misión, jefatura de misión, y tampoco aspectos consulares. Hay trámites que se tienen que hacer, fe de vía para cobrar jubilaciones que lamentablemente no se están pudiendo hacer, renovaciones de cédula, de pasaporte, y que sin duda esos son también temas que hay que ver cómo pueden recausar, más allá de siempre sostener y mantener los estándares mínimos con respecto a la consideración sobre el respeto a los derechos humanos, la democracia, que tenemos los uruguayos y desde nuestra óptica uruguaya, que sin duda son muy importantes y muy necesarios. Y entonces, se lo pregunto porque usted en la respuesta anterior dijo que el bloque del Mercosur debería hacer intentos de enfocar sus políticas hacia Venezuela para recuperar la democracia, fue lo que la usted verdad dijo. Es una decisión del presidente electo. Yo no he hablado con Yamandú sobre pero digo, no, ya sé, pero le pregunto a usted, como hombre cercano en el tema de política internacional, ¿daría lo mismo o no que se invitara a Maduro? Recuerdo esto siempre, en la asunción del presidente Julio María Sanguinetti el año 95, su segunda presidencia, el doctor Julio María Sanguinetti invitó a Fidel Castro. Sí. Fidel Castro vino, tuvo un gesto de amistad y sobre todo estrechar lazos históricos y culturales que tiene el Uruguay con Cuba. No creo que nadie haya pensado que por eso el doctor Julio María Sanguinetti sería un ferviente defensor del proceso cubano. Por tanto, creo que también ahí hay que ver los diferentes escenarios, los diferentes intereses y cuáles son los objetivos que tenemos por delante. Hoy la relación institucional con Venezuela está discontinuada desde el punto de vista entre el Estado uruguayo y el Estado venezolano, y creo que sin duda lo primero que hay que hacer es ver cómo se recompone institucionalmente esa relación, porque creo, insisto, que hay uruguayos que están desamparados y que lamentablemente hoy no tienen una defensa del Estado uruguayo y tanto uruguayos en el exterior, y creo que sin duda eso creo que es la por lo menos principal preocupación que deberíamos tener los uruguayos en ese sentido. Y insisto con la pregunta, a título personal, ¿usted qué posición tendría, digamos? Bueno, eso que te digo, es decir, eso es una decisión del presidente electo. Es decir, si me preguntara a mí, yo creo que hoy no sería lo más conveniente invitar al presidente Maduro, pero bueno, es una decisión personal. Además, seguramente ahí va a pasar, entre otras cosas, la asunción de la nueva presidencia, que también va a estar por lo menos cuestionada desde el punto de vista de la legitimidad de origen en materia electoral. Por tanto, creo que sin duda el Uruguay lo que tiene que trabajar justamente es recomponer relaciones diplomáticas con la región y sobre todo con Venezuela. Pero bueno, eso no necesariamente tiene que ser invitar a un presidente o al jefe de gobierno en ese sentido, o a quien ejerce la responsabilidad de la jefatura de gobierno. Daniel Caggiari, senador reelecto por el espacio 609 Frente Amplio, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, Francisco, un gusto. Lamentablemente no pude estar presencialmente, en otro momento pasamos por allá. Muchísimas gracias.